se nos pide que escribamos la ecuación matricial que representa el sistema de ecuaciones. Observe aquí que tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Cuando se representa un sistema de ecuaciones usando una ecuación matricial, siempre tenemos tres matrices, donde tenemos la matriz de coeficientes veces la matriz variable es igual a la matriz constante. Al observar el sistema de ecuaciones, observe cómo todos los términos similares están alineados verticalmente, por lo que si queremos mantener los términos en el mismo orden, completaremos la matriz de coeficientes aquí mirando el lado izquierdo de estas tres ecuaciones. Entonces, mirando la primera ecuación en el lado izquierdo, observe cómo los coeficientes son 1, negativo 9 y 3, que es la primera fila de la matriz de coeficientes. Mirando la segunda ecuación, la segunda fila de la matriz sería negativa 2, positiva 16 y negativa 5. Mirando la tercera ecuación, la tercera fila de la matriz de coeficientes sería 2, 21 negativo y 7 positivo. Ahora para la matriz variable, debido a que las variables están en el orden de X, C y R, esto nos da la matriz variable, que es una matriz de columna. Sería X, C y R. Observe cómo si multiplicamos esta primera fila y esta primera columna, tendríamos una X menos 9C más 3R. Lo que nos da el lado izquierdo de esta primera ecuación. Entonces, el producto de estas dos matrices nos da el lado izquierdo de estas tres ecuaciones. Y cuando determinas la matriz constante al observar el lado derecho de las tres ecuaciones, la matriz constante es la matriz de la columna con los elementos 150, 300 y 400. Veamos otro ejemplo. La misma pregunta, escriba la ecuación matricial que representa el sistema de ecuaciones, pero observe cómo aquí nos faltan algunos términos. Observe cómo las variables son I, A y U. Avancemos y completemos los términos que faltan. Observe cómo esta primera ecuación no tiene un término. Sigamos adelante y escriba más 0A. Observe cómo la segunda ecuación no tiene término I, entonces escribamos 0I. Y la tercera ecuación no tiene un término I o un término O, así que escribamos 0I menos 1 más 0U. Esto facilitará completar la matriz de coeficientes. Entonces, mirando el lado izquierdo de estas tres ecuaciones, completemos la matriz de coeficientes, que notará como sería 1, 0, 2 negativos para la primera fila. La segunda fila sería 0, negativa 4, 1. La tercera fila sería 0, negativa, 0. Observe cómo para los términos faltantes, el coeficiente siempre es 0. Ahora, debido a que mantuvimos los términos en el mismo orden, para la matriz variable, bajando por la columna, tendríamos I, A y U. Nuevamente, si multiplicamos esta fila y esta columna, tendríamos una I más 0 a menos 2U, lo que nos da el lado izquierdo de esta primera ecuación. Entonces, el producto de estas dos matrices nos da el lado izquierdo de estas tres ecuaciones. Bueno, ahora en el lado derecho del signo igual tenemos la matriz constante, que bajando por la columna sería 150, 400 y 300. Así es como configura una ecuación matricial cuando tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Espero que hayas encontrado esto útil.